Francisco Garzón Sevillano, un universitario mirobrigense que participó en la Guerra de Filipinas entre 1896 y 1898, escribió un diario manuscrito que nos acerca en primera persona a uno de los episodios más convulsos y decisivos de la historia contemporánea de España. El área de cultura de la Diputación de Salamanca ha publicado un libro que rescata este testimonio histórico inédito hasta ahora. Quédate y déjate envolver por el arte y la cultura de la provincia de Salamanca. El autor del libro, José Moreiro Píriz, es natural de la localidad salmantina de Navasfrías y ha sido el encargado de transcribir y dar vida a este manuscrito. A partir del diario original fue tirando del hilo para reconstruir la biografía de este mirobrigense y su papel en aquel conflicto. El resultado es una obra que combina rigor histórico con una narración sorprendentemente amena, que engancha desde la primera página. Hola José, el autor de Nota de mi viaje a Filipinas. Cuéntanos cómo llegó Francisco Garzón Sevillano a tu vida. Conocí a un nieto que vivía en Aldea del Obispo y me habló de que tenía un diario sobre su abuelo y me mandó unas páginas escaneadas y me sorprendió lo que empecé a ver allí. Luego me mandó ya todo el diario y averigüé todo lo que pude sobre su vida. Francisco Garzón Sevillano nació aquí en Ciudad Rodrigo, posiblemente en este barrio. Sabemos que fue bautizado en esta parroquia. Francisco Garzón Sevillano nació en Ciudad Rodrigo en 1852. Antes de embarcar hacia el Pacífico ya tenía experiencia militar. Había servido como soldado de reemplazo y como alférez de milicias durante la Tercera Guerra Carlista. Pero era también un hombre con formación universitaria y esa doble condición, la de militar y la de intelectual, es lo que hace de este diario un documento verdaderamente singular. Francisco Garzón, supongo que con 11 años, no recuerdo exactamente la fecha, empezó a estudiar el bachiller aquí en el seminario de Ciudad Rodrigo. Y antes de terminar los estudios, cesó los estudios y hasta los 19 o 20 años no he sabido nada de él. Entonces, a los 19 o 20 años fue movilizado con la Primera República para ir a la Tercera Guerra Carlista. Y después de regresar de la Guerra Carlista, acabó el bachiller aquí en Ciudad Rodrigo en un colegio que estaba adscrito al Instituto de Salamanca. Más adelante comenzó a estudiar en la universidad, primero ciencias físico-químicas y luego filosofía y letras. Y finalmente se doctoró en filosofía y letras en la Universidad Central en Madrid. Francisco Garzón Sevillano, después de la Guerra Carlista, se hizo alférez de milicias, sin tener ni acabado el bachiller ni iniciada carrera. Y continuó en la vida militar compaginándola con los estudios universitarios. Y cuando ascendió a capitán, estaba destinado en Madrid y lo movilizaron le destinaron a Filipinas, que había estallado la insurrección del Katipunan, y fue para allá como capitán. En 1896 estalló en el archipiélago filipino una insurrección independentista liderada por el movimiento Katipunan. España envió tropas para sofocar la rebelión, pero el conflicto se prolongó y se entrelazó con la guerra contra Estados Unidos. En 1898, España perdió sus últimas colonias en lo que la historia se ha bautizado como el desastre del 98, un punto de inflexión que marcó el fin de un imperio. El viaje desde Barcelona a Filipinas duraba entonces un mes aproximadamente y su diario comienza con la salida de Madrid hacia Barcelona, estancia allí 2 o 3 días y un viaje en vapor con destino a Filipinas. Una vez ya que Francisco está en Filipinas es donde realmente comienza ya su diario. Háblanos un poco
¿Qué podremos descubrir de este diario en esa estancia? Bueno, Francisco Garzón Sevillano habla de su estancia en Filipinas, describe desde su punto de vista de oficial intermedio las operaciones militares que se llevaron a cabo en aquella, como todas, incruenta guerra. También, por otra parte, describe los paisajes preciosos de aquellas latitudes y las costumbres tanto de peninsulares como de los nativos de aquellas islas. Es sorprendente ver cómo con una prosa casi poética describe aquellos lugares. Y luego ya, una vez que acaba su viaje a Filipinas, regresa a España y fallece muy pronto a su regreso, ¿no? Sí, él fue de los primeros que regresó a España, porque los primeros evacuados tras finalizar la guerra con los Estados Unidos, que fue lo siguiente a la guerra contra los insurrectos filipinos, regresa en el vapor Buenos Aires. Llega a Barcelona y venía ya muy enfermo, llevaba varios meses enfermo en Manila, y al llegar a Barcelona, al tercer día, murió en el Hospital Militar de Barcelona. Tras su muerte, hablaron de él el Adelanto y sobre todo el Clarín, de un diario de la época de Ciudad Rodrigo, que describen que era un personaje digno de recordar en su pueblo. Bueno, pues hoy desde aquí, desde el propio Ciudad Rodrigo, desde su pueblo, recordamos e invitamos a tanto los mirobrigenses como a toda la provincia de Salamanca a que descubran este diario, que guarda muchas más cosas de las que hemos contado en este reportaje, para no hacer, como se dice ahora, spoiler. Muchas gracias, José, y desde aquí despedimos el reportaje. Hasta aquí el reportaje de hoy. Dale me gusta y comparte para que Cultura con Arte llegue a cuanta más gente mejor. Y sigue siempre Cultura con Arte. Muchas gracias, Sonsoles. Gracias a ti.